No apagues mi luz. No miento que he llorado lo que parecen siglos. Y además he tenido al mismo tiempo ese nudo insoportable en la garganta que cada vez se enreda más y que amenaza con ahogarme. Siempre llorando para mí. Que no se note ni se exteriorice. Que no se sienta, que no incomode, que no se escuche. He llorado a gritos desgarradores, inclusive en público, inclusive en la calle, inclusive cerca de ti. Pero he aprendido a ocultarlo tan bien que hasta el momento nadie se ha dado cuenta. El 15 de abril del año 2017 no aguantaba más y estaba lista para hacerlo. Quería acabar con la poca luz que me quedaba y que se presentaba como recuerdos de momentos fugaces y llenos de felicidad infinita entre la tristeza que sentía. Recordaba a las personas que alegraron mis días y que a su vez me enseñaron a amar y que hacían que fuese tan difícil dejar este mundo. Entonces, antes de mostrar mi final, fue necesario solo una llamada, aquella acción salvadora que hizo que me fijara en el hecho de que mi vida no era en realidad difícil. En esa llamada recibí una confesión, y fue la que reventó la burbuja hecha de cosas insustanciales que había tejido alrededor de mí y que no me dejaba ver la realidad desde otro punto de vista. A los 26 años y después de haber sufrido depresión por casi un año sin saberlo, estaba decidida a tomar la decisión de acabar con mi vida. Era el primer año de una depresión voraz. Era simple. Vivía sola en un apartamento y mi cuerda para saltar me serviría para ahorcarme. La colocaría con un buen nudo en el balcón. Y luego en mi garganta. Y saltaría quedando colgada de los barandales. Ya lo había pensado muchas veces. Había considerado varias alternativas. Pero ante la imposibilidad de conseguir cianuro o un arma y ante la premura de terminar con todo por no soportar un instante más de vida, la solución se había arrastrado a mi mente un poco vacilante y tímida, pero penetrante y sombría. Y ahí estaba yo, un sábado santo, luciendo arreglada y lista para dar el siguiente paso. Y aunque estuviese decidida y el llanto sin tregua durante una semana no me dejaba más claro que quería morir, no fui capaz de callarme el dolor y eso me salvó la vida. Después de mucho tiempo, logré plasmar cómo me sentía en un cuento que compartiré a continuación. Lo increíble de todo esto es que, aunque parezca una metáfora, describe las sensaciones y emociones que concebía en la oscuridad de mi depresión, y desde aquel entonces comprendo a aquellas personas que, sin conocer de sus problemas de salud mental y poderlos tratar antes, han pensado en quitarse la vida. El monstruo. Y entre las oscuras sendas y las entrañas frías el vacío se llenaba de dolor. Solo quedaba llorar hasta que cada lágrima se llevara los recuerdos, hasta que el cansancio trajera consigo una diminuta muerte. Recostado en el frío suelo, recordaba aún cómo inició todo, cómo había guardado sus sueños en un baúl para que alguien que tuviera el valor y la locura suficiente los llevara a cabo. Recordaba cómo fue sacando de su recuerdo cada momento feliz, cada cosa buena de sí mismo y cómo lo fue cambiando por todo lo destructivo que pudiese haber. Primero, se convenció de que el mundo no tenía esperanza y se cuestionó una y mil veces cuál iba a ser su propósito si el mundo no la tenía. Y en su soledad absoluta y en su invisibilidad completa pensó y pensó por 7 días y al final del 7º surgió entre sus ideas más locas una espantosa. Descubrió que quería ser un monstruo. En el proceso, el monstruo se dio cuenta que ya sus lágrimas, en lugar de aliviar la pesadez de sus pensamientos, lo vaciaban de todos los recuerdos bonitos, de los instantes mágicos, los abrazos reparadores, los besos consentidores y las delicadas caricias. El monstruo pagaba un precio muy alto para vaciar su alma de las cosas buenas. Lloraba y dolía. Sabía que cada lágrima era un buen recuerdo que se iba, un buen sentimiento que se perdía. Se sintió tan vacío en muchas ocasiones que pensó que había logrado su objetivo, pero después de intentar la primera acción de maldad, se arrepentía. No tenía el valor suficiente para hacerlo. Sin embargo, él sabía que lo estaba logrando, por las señales de su cuerpo. Cada vez amaba más el frío y buscaba sentirlo con desesperación, pues su alma se estaba consumiendo en llamas. Él ya no quería verse bello. No era lógico que un monstruo se viera bello, así que había que llegar a ese punto patético de apariencia desastrosa. Quería verse las costillas y contarlas con los dedos. Quería ver cómo el fémur finalizaba en su rodilla, cómo su clavícula anunciaba salirse de su piel.
Quería ver su cara en los huesos con los pómulos marcados y los ojos tristes acompañando esa terrible languidez. Había dejado de querer sentirse amado, había dejado de querer, de disfrutar de todo. El monstruo no dormía y no comía, lo estaba logrando dejar de sentir. Al final de sus días de transformación, las lágrimas que el monstruo dejaba salir dolían demasiado porque eran pedazos enteros de su alma que se rehusaba a vaciarse. Entonces, al no encontrar consuelo, su alma se desprendía en fragmentos que salían hirvientes por sus ojos, que rojos se habían tornado por el hecho. Al final de sus espacios de transformación, dolía cada bocado de aire que tomaba, pues la combustión en su interior se aceleraba con el aire que respiraba, produciendo que su cuerpo se estremeciera y convulsionara de dolor hasta dejarlo encogido sin poder inhalar por un buen instante. Eran las últimas noches de transformación. El proceso iba a culminar. Sintió la soberbia que le producía haber llegado hasta ese punto. Así fue como un nuevo ataque lo invadió, uno de los más fuertes, tan doloroso que lo hizo gemir y gritar, que lo hizo golpearse en la pared y hacerse daño, que lo hizo encorvarse, retorcerse y encogerse al punto de sentir que se quebraban todos sus huesos. Y cuando terminó, supo que el momento había llegado, que tenía el valor de hacerlo, la insensibilidad para lograrlo. Sentía correr entre sus venas el fuego de su interior y se sintió invencible. La acción que más le había costado para terminar la transformación era dejar de sentir remordimiento por el posible daño que se iba a causar. En ese punto, el monstruo a sí mismo se decía: vamos, haz que el alma duela tanto como para que logres hacerlo. Haz que duela tanto como para que el mismo dolor que estás sintiendo te anime a terminar con esto. Destruye tanto tu alma que ya no importe la última decisión. Haz que no importe, que el daño sea tan profundo e insoportable que solo quede cometer la última acción. No lo pienses tanto, solo es colocar la cuerda al cuello y luego saltar. No es tan difícil, hazlo, salta. Ya ningún recuerdo sirve, todos son tristes. Si lo haces dejarás de sentir dolor por siempre, de sentirte solo y decepcionado, de luchar contra esto que sientes. A nadie le importas, si lo haces todo el dolor desaparecerá. A nadie le importa si llamas no te van a contestar. Solo inténtalo y verás que a nadie le importas. Hazlo y nadie te prestará atención. Sabes que eres débil, no soportas nada. Casi lo logras y no fuiste capaz. Eres un cobarde.